2. Hola, hijos de la diosa Atenea, bienvenidos de nuevo a su canal del Etimólogo, un canal dedicado a la creación de contenido educativo especializado en etimologías, lengua española y cursos gratuitos de ingreso a bachillerato tipo Comipens y de ingreso a universidad. En esta ocasión vamos a abordar un tema de lengua española que es parte de los textos narrativos y es el último. Estaremos hablando de la definición, características y tipos de novela. Antes de iniciar con el tema, te invito a que te suscribas, compartas, comentes, le des like a este video si crees que te sirven para tu materia o reforzamiento de los temas de lengua española o etimologías o lo que es o lo que lo estés viendo. Y más adelante vamos con el nuevo tema. Recuerda que los textos narrativos literarios son tres: la leyenda, el cuento y por último la novela. La novela es el último de ellos porque ya es un poquito diferente a los demás y tiene otras características, incluso otros tipos. Vamos a ver lo que es la novela. Vamos a empezar con su definición de novela. Mira, la novela, la vamos a definir la novela. Dice, cuando hablamos de novela estamos haciendo referencia a un texto literario que está escrito en prosa. Sí, las novelas siempre están escritas en prosa, aunque hay novelas que también están escritas en prosa y muchas de estas novelas se llaman cantos, como el canto de los Nibelungos. Muchas veces de estas historias pueden ser ficticias o reales o mezclar algunas de las dos, como veremos en algunas de ellas. Cumple una función artística, es decir, eh, que te sirvan de entretenimiento y se empleó en el lenguaje estesista, en el que abundan los recursos literarios, la melodía, las imágenes generadas a partir de las descripciones, etc. ¿Cuáles son las características de la novela? En primer lugar, es que está escrita en forma narrativa, es decir, que nos está contando qué es lo que ocurre. ¿Sí? Va a utilizar lenguaje en prosa y la estructura está muy definida, como en los demás textos narrativos literarios. Va a tener una introducción donde se presentan los personajes, va a estar el desarrollo donde se presenta el problema, el nudo, que es la parte donde es el conflicto en sí, y por último el desenlace. El desenlace es la resolución de ese conflicto. Luego tenemos la extensión larga. Ya lo hemos visto que el cuento y la leyenda son relatos breves. La novela va a ser mucho más amplia. A pesar de que hay novelas cortas, las novelas superan más de las 100 páginas, en un promedio, porque se va a enfocar mucho en la descripción de los lugares, en la descripción de los personajes, va a tener diferentes tramas, cada personaje va a tener su subtrama, y por último va a tener capítulos, lo cual no tienen los cuentos ni las leyendas. Otras son la abundancia de los personajes. Sí, a diferencia del cuento de la leyenda donde había dos, igual o a máximo tres, en la novela van a haber más personajes. Va a haber un personaje principal y un personaje antagonista. Ambos van a tener personajes que los van a ayudar tanto a ayudar al personaje protagonista como al personaje antagonista. Y va a haber mucho más personajes incidentales. Y estos personajes, tanto el principal como el antagonista, van a estar mucho mejor descritos, tanto psicológico, físico, su forma de vestir. Lo que van a contribuir a que una mejor trama y a dibujar mejor la herencia de la historia, la esencia de la historia. Subtramas. ¿A qué se refiere con subtrama? Hay una historia que seguir, un trama principal.
Pero, además de estos diferentes subtramas, pueden presentarse en los personajes principales. Algunos de ellos van a tener una subhistoria que va a ser resuelta igual con su misma estructura de introducción, desarrollo y desenlace. Y esto va a ayudar a que la historia esté mucho más enriquecida, o sea, que no solamente se enfoque en la trama del personaje principal, sino también en las pequeñas subtramas que pueden presentar los personajes principales. Descriptiva. Aquí la descripción es mucho mejor y más desarrollada. Se va a desarrollar el ambiente de los personajes, como lo mismo, la atmósfera, el espacio, ¿sí? Para que también le dé mucho más riqueza al espacio de los protagonistas y el lector se sienta mucho más inmerso en el desarrollo de la historia, que sienta lo mismo que los personajes. Entonces va a estar muy detallista en cuanto a las descripciones de los espacios y de los protagonistas. Vamos a ver los diferentes tipos de novela. Ya vimos las características, ya sabemos que es descriptiva, hay subtramas, es más extensa y esos son y una abundancia de los personajes. Ahora vamos a ver los tipos de novela, que también puede estar dentro de también los tipos de cuento, pero en las novelas es más común ver estos diferentes subtipos de novela. Vamos a ver la novela histórica. Se basa en un hecho histórico real para contarnos una historia en la que hay margen para la ficción. ¿Sí? Eh, Vamos, a veces la novela histórica va a basarse en un momento histórico, con un personaje histórico, y va a combinar un poco de fantasía para darle mucho más drama, enriquecer la historia, y se van a crear también algunos personajes. La novela histórica tiene que desarrollar todos los ambientes, todos los espacios, de acuerdo al momento histórico. Aquí tenemos el ejemplo de una de Isabel de Moctezuma, que es la hija de Moctezuma, ajá, que después se va a casar con eh, Hernán Cortés. Tenemos la novela de ciencia ficción. Como lo dice, es una mezcla de cosas, datos de ciencia. Va a haber aquí cosas del futuro, cosas de ciencia, cosas de tecnología, incluso invasión extraterrestre, como lo vemos en el ejemplo de la Guerra de los Mundos de H. Wells. Esta novela es una de las más importantes de ciencia ficción porque es una de las que habla sobre la invasión de seres extraterrestres a la Tierra, y hay una anécdota de que dice que cuando esta novela se leyó en radio, la narración era tan buena que la gente que lo creía que estaba ocurriendo una invasión extraterrestre. Tenemos los novelos de fantasía, son textos en los que abunda la imaginación, donde aparecen personajes que pueden ser propios mundos de la magia y de la fantasía, como hadas, brujas y magos. Y claro, Harry Potter es el claro de novela de fantasía, que también puede estar mezclada con un poco con la aventura, porque habla sobre las aventuras que tiene este personaje. Pero más que nada pertenece a de fantasía juvenil, ¿no? Porque está pensado para un tipo de lector joven. Entonces, Harry Potter es claro de tipo de ejemplo de novela de fantasía. Tenemos novelas de terror, son textos que cuentan una historia de miedo y cargada de suspense que atrapa al lector y le adentra un universo de temor y misterio. Tenemos el claro ejemplo de It, de Stephen King, y El Cabal de Clive Baker. La más común es Stephen King, que es aquello que un personaje de terror, donde va a haber muchísimo suspense que va a poner al hilo al lector, ¿no?
Tenemos las novelas de aventura, que son historias protagonizadas por personajes que se centran en una aventura divertida y fascinante. Están repletas de acción y misterio. Aquí vemos el ejemplo de El maravilloso Mago de Oz, de Lex von Baum, que nos cuenta cómo estos personajes de Dorothy, el hombre de Orjalata, el espantapájaros, el león cobarde y Toto van pasando por una serie de aventuras que, tiene, que son repletas de acción, misterio. Ajá. También se dice que la primer novela de aventuras es La Odisea, porque Odiseo hace un viaje por diferentes lugares que tienen que ver con la aventura y en cada lugar va a tener una situación diferente que resolver. Luego tenemos las novelas románticas o famosas novelas rosa. Se le conoce más que nada como novelas rosas porque estas novelas hablan sobre... El trama principal es una relación de pareja, amor, ¿no? Amor, desamor, decepción. Y tenemos el claro ejemplo de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Son novelas sentimentales, se caracterizan por contar una historia de amor desde un punto de vista idealizado y apasionado. Se cree que aquí se encuentra el amor romántico, de la cual hoy se critica mucho. Luego también tenemos la novela negra. Estas novelas negras se le llama así porque no son completamente lo contrario a las novelas rosa. Ese tipo de novelas están enfocadas en resolver un crimen y casi siempre en estas novelas va a estar mm, el personaje principal es un detective y va a tener que resolver un crimen, ya sea un asesinato o algún crimen. Debemos encontrar ejemplos como las famosas de Arthur Conan Doyle, que es el famoso inspector y su famoso inspector. Y también tenemos novelas de Alan Poe con el famoso inspector Gordon Pym. Ujú. Esas son la novela negra o también llamada novela policíaca. ¿Sí? Y esas son todos los tipos de novela. ¿Sí? Ya vimos la definición, las características y los tipos de novela. Espero que este video te ayude mucho para tu materia de lengua española, te sirva de repaso y recuerda que aquí vas a encontrar todos los temas de lengua española. Sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video y no olvides, no olvides suscribirte, darle like y comentar los videos. Bye, bye, bye.